Bueno, muchas gracias por la invitación a Carmen, en realidad, que trabajó muchísimo, me consta, y al resto del equipo. Lo que queremos presentar es algo que se llaman espacios de aprendizaje. Lo que voy a presentar ha sido desarrollado principalmente por Gabriel Muñoz y Rodrigo Vargas, de la Facultad de Matemáticas. Un ejemplo que hemos construido para poder entender lo que son los espacios de aprendizaje y por qué pueden ser relevantes para lo que llamamos diversidad en el aula. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Funciona, no? Ya. Yo creo que vale la pena partir refiriéndose a lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, ¿no es cierto?, donde se ha discutido mucho el significado de o la pertinencia o lo bueno o lo dañino que podrían llegar a ser las mediciones y en particular las mediciones estandarizadas. Voy a poner el cronómetro, no quiero pasarme. Y entonces, una manera posible de poder ilustrar el debate, ¿no es cierto?, es preguntarse si es posible medir aprendizaje, que es el tema que nos convoca, así como otras características personales o sociales. Uno podría preguntarse, ¿realmente lo podemos hacer o no? Y por supuesto que alguien puede matizar, si es un poquito, mucho, nada, no sé. También uno podría preguntarse, y ha sido un debate enorme, y han habido movimientos en Chile, y probablemente varios de los que están acá han participado a favor o en contra de esos movimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Alto al CIMSE. ¿Cuán restrictivas son las mediciones estandarizadas en relación a la cobertura curricular? Incluso en relación a las relaciones entre el profesor, profesora y los estudiantes, ¿es que eso coopta o no coopta, etcétera? A tal extremo que expresiones técnicas como estrechamiento curricular ya son parte de la jerga de los profesores en las aulas, profesoras y los académicos, estudiantes de facultades de educación o que tienen que ver con investigación educacional. Y también uno podría, para tratar de matizar y llegar, comillas, a un punto medio, podemos hablar de hacer un contraste entre las evaluaciones sumativas y las evaluaciones formativas, y uno dice, sí, en realidad los profesores tienen que hacer evaluaciones formativas, qué sé yo. Aparece la palabra estandarizada y uno podría ponerse más entusiasta o menos en relación a lo que podría estar ocurriendo. Pero esto no es un debate nuevo. Eso es lo que me gustaría primero decir, porque la verdad es que a veces uno cree que estamos haciendo algo interesante en relación a una suerte de debate y podríamos llevar ciertas banderas en algún sentido innovadoras o, si alguien quiere ponerlo en términos más políticos, revolucionarias. Ya cuando uno lee uno de los primeros trabajos que podría decirse en psicometría en 1904 por Spearman, él ya hace notar que a finales del siglo XIX en Inglaterra se hace toda una discusión, en Alemania, se hace toda una discusión acerca de si realmente es importante o no medir cosas tan como nimias como podrían ser distinguir colores y sonidos. Y hace toda una defensa Spearman del por qué eso podría resultar interesante. Y recuerden que el artículo de Spearman, todos los ejemplos que desarrolla tienen que ver con mediciones educacionales, todos los ejemplos. Pero ese debate es de más larga data. Uno puede ir al siglo XVIII y encuentra un artículo de Henry Miles en el cual ya hacen una distinción y una digresión crítica acerca de si era posible o no medir virtudes y méritos y pasiones del alma, que eran las aplicaciones inmediatas que se trataban de hacer después de el enorme, digamos, éxito que tuvo en la comunidad inglesa Newton. ¿Ya? Y también en el siglo XIX, entre Quetelet en 1846 y Moreau de Jones, también había un debate en torno a si en la estadística moral si era posible someter al cálculo los movimientos del alma y los fenómenos de la inteligencia humana. Ambos nombres son importantes para Chile porque la estadística en Chile
como estadística en ciencias sociales surge motivada por Quetelet y Moreau de Jones. Quetelet fue nombrado profesor, una suerte de profesor invitado, diríamos, hoy día en la Universidad de Chile, a pesar que nunca visitó Chile, y Moreau de Jones, el libro de Moreau de Jones era el libro que se usaba para fundar el Instituto Nacional de Estadística. Así que el debate es más bien largo, no es que haya surgido hoy día. Así que yo creo que vale la pena a los que les interesa el debate tratar de informarse qué es lo que se ha debatido, y si el debate ha durado, no sé cuánto, 3 siglos o 2 siglos, entonces más bien veamos cómo se pueden intentar equilibrar las cosas que están debajo del debate. Así que, como lo preguntaba incluso Henry Miles en 1700 y algo, ¿no es cierto?, uno se puede preguntar ¿qué es medir? Y por supuesto que la primera respuesta que nosotros vamos a dar, y todos nos podemos preguntar, uno dice medir es asignar un número a una característica. Como hablaba recién quien me precedía, yo quiero medir, por ejemplo, logro, aplico una prueba y le asigno un número a cada una de las personas. Pero en realidad, si uno se detiene un poco y empieza a pensarlo de manera más calmada, el aspecto esencial que subyace a la medición es inducir un ordenamiento entre los objetos. A uno le interesa, por ejemplo, cuando un profesor aplica una prueba, yo mismo cuando aplico una prueba en mis cursos, me interesa saber quiénes son mejores estudiantes que otros estudiantes en relación a algo que se supone están aprendiendo y que yo se supone estoy enseñando. Entonces quiero ordenar. Pero uno no ordena necesariamente de forma, como decimos en matemática, con un orden alfabético. Todos nos ponemos uno detrás de otro. No es necesariamente una suerte de ranking, sino que también uno puede ordenar de forma parcial. Es decir, uno acepta que no todo se puede comparar con todo. Y les voy a poner un ejemplo. Supónganse que tenemos 4 ítems de matemáticas y los estudiantes tienen que responder esos ítems y las respuestas solamente pueden ser correctas o incorrectas. Le ponemos un 1 si es correcta y le ponemos un 0 si es incorrecta. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuántos posibles patrones de respuesta pueden haber? Bueno, puede ser que todas las personas, si alguien tiene todo incorrecto, las 4, entonces hacemos 0, 0, 0, 0. Puede ser que la primera ítem era correcto, el resto incorrecto, o el segundo correcto, etc. Puede ser que los 2 primeros eran correctos y los 2 segundos incorrectos, qué sé yo, los 2 primeros incorrectos y los 2 segundos correctos, etc. Puede ser que 3 de los 4 eran correctos o pueden ser todos correctos. Y todos nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, vamos a revisar su prueba y vamos a tenerlos clasificados en relación a cada uno de estos patrones. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Lo que hacemos típicamente, a cada patrón le asignamos el número total de respuestas correctas. Calculamos, comillas, un puntaje. En matemática lo que estamos haciendo es una función que toma estos patrones y le asigna un número. Entonces, el primer patrón, 0 puntos. El segundo patrón, 1 punto. Esta serie de patrones, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Y cuando asignamos estos puntajes a nuestros estudiantes, los podemos ordenar de manera total o alfabética. Sin meterme todavía, y no lo voy a hacer ahora porque es un tema complejo, cuáles son, digamos, qué significado educacional tiene la distancia que hay entre los puntajes, 1 punto, etcétera, entre cada uno de estos. Lo podemos ordenar así y está bien. Pero uno puede mirar de nuevo y dice, sí, pero lo que sucede es que un estudiante que tiene este patrón de respuesta, respondió las 2 buenas, las 2 primeras buenas y las 2 segundas malas, no necesariamente es superior o inferior a uno que tiene las 2 primeras malas, la tercera buena y la cuarta mala. Y entonces uno dice, ¿por qué no los ordenamos de otra manera? Y uno define una relación, porque cuando uno quiere ordenar objetos, en matemáticas decimos vamos a definir relaciones de orden. ¿Cómo vamos a definir la relación? Digámoslo en forma complicada, después lo decimos con un ejemplo. El patrón de respuestas J, vamos a decir que es superior al patrón de respuestas K, si y solo si todos los ítems correctos en K son correctos en J y al menos un ítem correcto en J no es correcto en K. Un ejemplo, 1110 es superior a 1010 porque
todos los que es correcto en K es correcto en J, pero hay un ítem al menos, el segundo, que no es correcto en K y es correcto en J. Eso es lo que en psicología, formalizado, se llama las escalas de Goodman, y que permiten ordenar parcialmente los patrones de respuesta como aparece en esta lámina. Espero que se vean las líneas. Lo que queremos decir con las líneas es, este objeto de acá, este patrón, perdón, de aquí, es superior a todos los que hay acá. Este de aquí es superior a todos los que tengo relaciones con líneas, superior a este, superior a aquel, pero no es superior a este, por ejemplo. Y yo acepto que no puedo ordenarlo todo. Es parcial. Incluso acepto que no puedo ordenar en estas líneas horizontales. Acepto que si un estudiante tiene este patrón y otro tiene este patrón, son distintos, pero no los puedo ordenar. Entonces no hay por qué andar buscando necesariamente ordenamientos totales, sino que uno puede hacer ordenamientos parciales. Así que medir es comparar. Y nosotros siempre andamos midiendo. Comparamos, uno se compara cuando se levanta, cómo se ve, si estoy mejor que ayer o no, tengo más entusiasmo, tengo menos entusiasmo, me dio más calor o menos calor en el metro, me comparo con mis amigos, con las personas con las cuales tengo relaciones. Siempre comparamos. Y cuando usted habla y nosotros hablamos, hacemos comparaciones. Evidentemente que a veces uno requiere, por razones en particular de política pública, asignar a las ordenaciones números porque queremos hacer a lo mejor rankings. Bueno, podría ser. ¿Cómo funciona esto? Ahora, ¿qué es lo que podemos decir, que pensamos, digamos, por supuesto abierto a discusión y espero que a mejora? ¿Cómo hacemos para medir aprendizaje? Y por supuesto, nosotros no somos personas que trabajamos en educación, pero sí estamos relacionados con mucha gente que trabaja en educación, y nosotros decimos, a ver, nosotros, como personas que tratamos de hacer psicometría, nos preguntamos, ¿cómo se modela el concepto de aprendizaje? Una respuesta que no necesariamente es incorrecta, pero que tiene una cara de la problemática, es lo que creo la mayoría de nosotros al final del día terminamos haciendo y lo que también se hace en términos institucionales en nuestro país. El aprendizaje se mide comparando transiciones de logro en el tiempo. Ustedes miran, por ejemplo, las informaciones que vienen de la agencia de calidad, la información que se ofrece a los colegios de manera muy transparente y lo más clara posible, y lo que ocurre es, uno dice, mira, tus alumnos de una medición a la otra han transitado del logro un logro 1 a un logro 2 de tales porcentajes. Entonces uno dice, tengo 2 o más mediciones en el tiempo, puntajes comparables en el tiempo, por supuesto que hay toda una problemática que significa hacer puntajes comparables en el tiempo, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos aquí la suerte en la Universidad Católica de tener una persona experta en el mundo que hace comparación de puntaje, pero supongamos que resolvemos ese problema, que es una cosa que evidentemente interesa mucho me perdí lo que iba a decir, bueno, no importa. Y, bueno, sí, que son cosas que se hacen en el CIMSE, en la PSU, queremos comparar cómo ha ido evolucionando el sistema educacional, el promedio, entonces tratamos de hacer comparaciones en el tiempo. Y uno a veces termina haciendo diferencias de puntajes, ¿ya? Comparamos puntajes. También podemos hacer nuevamente 2 o más mediciones en el tiempo y clasificamos en términos de niveles de logro, como suele hacerse en el CIMSE, y recordemos que la motivación de la política pública para eso fue hacer interpretables los puntajes del CIMSE, y tenemos 3 niveles de logro, y lo que uno quiere hacer es ver dónde cabe cada uno de los estudiantes, y lo importante es que clasificamos como en 3 cajitas distintas, y esas cajas están ordenadas totalmente. El nivel insuficiente, el nivel elemental y el nivel adecuado están graduados en términos educacionales. ¿Cuáles son las desventajas o oportunidades que tiene la perspectiva anterior? Siempre es delicado hacer diferencias de puntaje. En términos, así como si uno lo piensa un poco, verso le puse, para poner una palabra técnica, escalas intervalares. Supóngase que uno sale a correr, ¿no es cierto? Y corre alrededor de un lago que tiene 1 kilómetro y yo me demoro, qué sé yo, no sé, 20 minutos en correr.
y los que les gusta salir a correr o andar en bicicleta, ahorrar un minuto es súper complicado a veces, especialmente cuando uno corre muy fuerte. Mientras viene otra persona y se demora, qué sé yo, 1 hora en correr, 60 minutos y ahorra 1 minuto y le cuesta menos. En términos de diferencia, ambos ahorramos 1 minuto, pero en términos de esfuerzo, es súper distinto el esfuerzo, digamos. Entonces, cuando hacemos diferencias de puntaje, no es tan evidente que estamos diciendo lo mismo en relación a una persona que pasa del 3 al 4, por ejemplo, en un curso de estadística, a que pasa del 5 al 6 en ese mismo curso de estadística. Entonces, igual uno dice, hay que tratar de pensar lo que tiene que ver con esto. En términos técnicos, en psicometría solo existe un modelo que es coherente con las escalas intervalares, que es el modelo de Rasch, y no existe ninguno otro. Pero que es el modelo que nosotros en Chile, en términos de política pública, no usamos para analizar los datos estandarizados. También una cosa que va más para lo que quiero discutir o compartir con ustedes ahora, y es la clasificación de logros que tienen alta heterogeneidad. Uno dice, bueno, tengo chiquillos en el nivel elemental, y hay demasiados alumnos en el nivel elemental. Y entonces uno dice, en términos educacionales, tenemos una alta heterogeneidad. Esa alta heterogeneidad, en principio, podría uno ser una suerte de, como diría un economista, un proxy de la diversidad en el aula, pero estamos considerando como equivalentes, porque clasificamos a estudiantes que están en un mismo nivel de logro. Yo tomé los datos del CIMSE de matemáticas aplicado en cuarto básico el 2014 y puse los box plots, estas cajitas que uno hace cuando hace un análisis descriptivo para mostrar, ¿no es cierto?, el nivel insuficiente, elemental y adecuado, y las cajitas tienen el 50% de los estudiantes, hice abstracción de las escuelas, y ustedes ven que hay mucha gente aquí, mucha gente aquí, mucha gente acá. Los consideramos como equivalentes. Es una desventaja, pero que también tiene una ventaja en términos de comunicabilidad. Es aquí no es que una cosa sea más mala que la otra, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces nosotros hemos estado trabajando algunos matemáticos, otra gente que es de psicólogos, psicólogas, qué sé yo, en lo que se llama los espacios de aprendizaje. Y yo les voy a mostrar lo que son los espacios de aprendizaje que tienen que ver en el fondo con tratar de medir de manera parcial, generar órdenes parciales. Vamos a hacer los elementos básicos de una estructura de conocimiento. Tenemos algo que le vamos a llamar un dominio Q, que va a consistir de un conjunto de problemas bajo consideración. Ya les voy a poner un ejemplo y les voy a pedir que anoten para que no nos perdamos en las láminas. Vamos a tener una familia K redonda de subconjuntos de Q, que le vamos a llamar estados de conocimiento. Y al interior de es como un saco esta familia, al interior ponemos Q y ponemos el conjunto vacío. Q va a representar tener todo el conocimiento bajo consideración, y vacío va a representar, entre comillas, la ignorancia absoluta. No sabe nada y ojalá que alguien pase del vacío al conocimiento completo. Les pido que anoten para que no nos perdamos, porque después solamente voy a usar los números del 1 al 5. Así que ahí tienen papelito, qué sé yo. Supongamos que tenemos este dominio. ¿Ya? Mi dominio Q tiene 5 problemas o 5 tipos genéricos de problemas. Multiplicar 2 binomios, y puse un ejemplo. 3x más 2, entre paréntesis, multiplicado por x menos 1. Entonces pongamos 1, multiplicar binomio. Número 2, identificar y representar puntos en el plano cartesiano, manualmente o usando un procesador geométrico. A GeoGebra creo que lo usan los chicos de la escuela. Por ejemplo, uno dice, perdón por la falta de letreo, quiero ubicar el punto 1,2 y menos 3,6 en el plano. Entonces pongan 2, identificar puntos en el plano. Número 3, resolver sistemas de ecuaciones lineales con 2 incógnitas gráfica y algebraicamente. Entonces, por ejemplo, este sistema de ecuaciones, 2x menos 6y igual a 3, 3x más 5y igual a 2, y uno quiere saber cuánto vale x y cuánto vale y, pero en particular también, si a uno le enseñan bien, quiero saber si ese sistema de ecuaciones tiene solución única, no tiene solución, no tiene infinitas soluciones, después uno exhibe las soluciones, podría dibujar las rectas, qué sé yo, en GeoGebra, ver si se intersectan o no, etc. Así que pongan 3 sistemas de ecuaciones. Número 4, fracciones equivalentes.
No, o sea, 1/2 igual 3/6 igual 5/10, etc. Y número 5, analizar representaciones de la función lineal y la función lineal afín. Aquí debería decir en mi ejemplo funciones lineales afines. ¿Qué queremos decir con afines? Cuando nosotros nos movemos desde el origen, nos tiramos para arriba o para abajo. Puede ser esta función o puede ser otro tipo de funciones. Uno las quiere representar. Entonces anotamos, número 1, multiplicar binomio. 2, identificar puntos en el plano. 3, resolver sistemas de ecuaciones. ¿Para qué anotar todo, digamos? 4, fracciones equivalentes. Y 5, analizar una función lineal. ¿Ya? Lo anotaron, porque después van a aparecer. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuáles son los estados de conocimiento? Lo que nosotros nos preguntamos, y creo que es pertinente desde el punto de vista netamente educacional, es que los estudiantes tienen, si sabe alguien, ¿puedo inducir educacionalmente que sepa alguna de las otras problemas? O si sé resolver un sistema de ecuaciones, sé ya analizar funciones, etc. Ese es el tenor de esta pregunta. ¿Cuáles son los estados de conocimiento? Y una pregunta que también nos podemos hacer, por supuesto, esto es un ejemplo, comillas, de juguete, porque es pequeñito, y después ustedes van a ver por qué esto, digo así, no como una manera de decir que esto no es importante, sino por la complejidad que encierra, pero tenemos 5 problemas, tenemos 32 posibles estados de conocimiento. No saber nada, saber el problema 1, saber el problema 2, saber el problema 3, etc. Saber 1 y 2, saber 1 y 3, etc. Saber 1, 2, 3, saber 1, 2, 4, etc. Entonces podríamos enumerar todos los posibles estados de conocimiento que son subconjuntos de esta familia acá. Y uno dice, ¿será eficiente no hacer eso? Pero pensemos en términos ahora educacionales. Entonces, para ser más claro, vamos a hacer lo siguiente. La pregunta que uno se hace en esta teoría de espacios de conocimiento es la siguiente. Si un estudiante es capaz de resolver uno de dichos problemas, ¿se puede conjeturar que también puede resolver otros problemas? Y entonces, lo que hacemos es definir una relación binaria porque vamos a relacionar dos objetos, en este caso problemas, y vamos a decir que el problema Q minúscula precede al problema T, lo vamos a definir de la siguiente manera. De una respuesta correcta al problema T, podemos suponer una respuesta correcta al problema Q. ¿Ya? Ya lo voy a ilustrar con el ejemplo que desarrollaron nuestros colegas. Esta relación la vamos a llamar relación de precedencia y esto lo vamos a leer Q precede a T. Cuando uno tiene relaciones, uno dice, bueno, me gustaría saber si el objeto, en este caso de la pregunta, se relaciona consigo mismo. Sí, pues si yo sé fracciones equivalentes, entonces sé fracciones equivalentes. Sí, así que es reflexiva. Transitiva significa si Q precede a T y T precede a S, entonces Q precede a S. Ya. Y uno, así para ponerle tecnicismo, le llamamos cuasi orden. Estamos casi ordenando las cosas. Entonces, usando el ejemplo, vamos a tener este diagrama, que se le llama diagrama de Hasse, que está asociado al dominio Q, y por eso les pedía que anotásemos las etiquetas de las preguntas. Y la convención para leer este diagrama es de la siguiente manera. Cuando se puede llegar a algún problema Q desde algún otro problema T por líneas descendentes, entonces decimos que Q precede a T. ¿Ya? Por ejemplo, 1 era multiplicar dos binomios y desciendo a 4, que era fracciones equivalentes. Entonces uno dice, si yo puedo responder, miren, de una respuesta al problema T, entonces conjeturo una respuesta correcta al problema Q. Entonces, si puedo responder correctamente multiplicación de dos binomios, entonces podemos conjeturar que puedo conocer y responder correctamente a fracciones equivalentes. Si yo puedo, el número 5 era analizar representaciones de funciones. Si yo sé resolver correctamente ese tipo de problemas, entonces sé fracciones equivalentes. Ahí sí, miren, por ejemplo, ustedes tienen una función lineal, por ejemplo, y igual 2x más 3,
que es lo mismo que representar y 4x más 6. Y uno si sabe fracciones equivalentes sabe lo que está haciendo. O, por ejemplo, sé analizar una función lineal y representarla, y eso significa que sé identificar puntos en el plano en R2. Claro, si yo puedo representar una función lineal, ¿ya? Podría uno hacer esto. Ahí me dicen que no, pero bueno, es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que es un estado de conocimiento? Un estado de conocimiento, vamos a leerlo acá y si quieren después lo podemos decir en términos más formales, pero un estado de conocimiento es un conjunto K de problemas que cuando K contiene algún problema T, también contiene todos los problemas que se pueden deducir de T. Así construimos los estados de conocimiento. Entonces, en términos educacionales, yo tengo un dominio y yo me pregunto cómo construyo los estados de conocimiento sobre los cuales me gustaría después saber, que es lo que voy a hablar en un momento, dónde están mis estudiantes. Y el punto es que estamos ordenando el dominio Q en diversos estados que no tienen por qué ser todos los posibles subconjuntos de Q. Y entonces, voy a pasar acá. En el ejemplo es mejor ponerlo así. Ahí. Nosotros del diagrama de Hasse concluimos entonces esta estructura de conocimiento, este espacio de aprendizaje. Aquí tenemos los estados de conocimiento. El estado 2 era identificar y representar puntos en R2. 4, fracciones equivalentes. 2,4, bueno, y empezamos a hacerlo todo y llegamos allá. Entonces, comenzamos de no saber nada, y de no saber nada podríamos ir a aprender fracciones equivalentes, luego añadirle multiplicar dos binomios y sé fracciones equivalentes, después identifico y represento puntos en el plano, luego aprendo a analizar y representar funciones lineales y afín, y después, ¿no es cierto?, termino aprendiendo a resolver sistemas de ecuaciones. Pero alguien a lo mejor quiere otro camino, va a fracciones equivalentes, luego aprende a identificar y representar puntos en el plano, luego a lo mejor va con multiplicar binomio, luego va y agrega representar funciones lineales y afín, y luego termina con resolver ecuaciones lineales, etc. O sea, lo que representan los espacios de conocimiento, ya digo cómo se construyen, o sea, lo que traté de mostrar una suerte de marco teórico, uno lo que hace es ordena todos los posibles subconjuntos de Q, pero de esta manera. No tengo por qué. Fíjense que tengo 32 posibles subconjuntos en Q, porque tengo 5 elementos, y aquí simplemente estoy usando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, organizo, yo lo voy a decir, no importa, lo voy a repetir al final, un currículum en términos de espacios de conocimiento. Y mi currículum no tiene por qué ser lineal, que yo comienzo aprendiendo el primer bullet del currículum, luego paso al segundo, al tercero y termino en el décimo o en el undécimo, etc. Sino que yo tomo el currículum como problemas genéricos y los trato de ordenar de alguna manera, y nuestra manera es con espacios de conocimiento y obtener algo como esto. ¿Cómo se construye esto? Esto se construye, lo que nosotros hemos hecho, y en eso estamos trabajando, ¿no es cierto? Partimos haciéndolo en base a expertos. Se puede hacer en términos empíricos, eso significa construir pruebas de una manera distinta para poder inducir los espacios de conocimiento de una población de estudiantes determinada. Por supuesto que eso todavía no lo hemos podido desarrollar, pero también se puede construir en base a expertos. Y la pregunta genérica, yo no voy a entrar en los detalles, solo les voy a contar brevemente lo que significa, es esta. Supongamos que le preguntamos a un experto, a un profesor de aula, por ejemplo. Supóngase que un estudiante bajo examen acaba de proporcionar una respuesta incorrecta al problema Q1. ¿Es prácticamente cierto que este estudiante también fallará el problema Q2? Por ejemplo, supongamos que el estudiante bajo examen acaba de proporcionar una respuesta correcta a problemas, identificar y representar puntos en el plano. Y le preguntamos al profesor, ¿es prácticamente cierto que ese estudiante también va a fallar en fracciones equivalentes? Y el profesor puede responder en la afirmativa,
que le ponemos, se denota así, o en la negativa que se denota así. Y hay un protocolo, un algoritmo más bien, hay que protocolizarlo, hay un algoritmo, ¿ya? Y ese algoritmo significa que hay que preguntar si el dominio Q tiene n problemas, hay que hacer 2 elevado a n menos 1 por n preguntas. Para las 5 preguntas de nuestro ejemplo, son algo así como 75 preguntas que debo hacer. Pero, usando la teoría y un montón de detalles de los cuales no voy a entrar en consideración, uno puede ir disminuyendo rápidamente esas preguntas. Pero el punto es que el resultado de ese algoritmo es esto de acá. Claro, esto abre un montón de problemas, un paréntesis en términos de investigación educacional aplicada, digamos. ¿Qué es lo que sucede si yo hago este tipo de preguntas a 2, 3, 5, 10 referees, 10 jueces? ¿Qué significa revisitar los problemas de acuerdo entre jueces? No es tan evidente. Supónganse, como un día lo discutíamos con Gabriel, por ejemplo, Gabriel Muñoz, decíamos, imagínate que esto lo hacemos en Internet y queremos hacer, por ejemplo, el espacio de aprendizaje del currículum de matemáticas de la enseñanza media, por lo menos de primero y segundo medio. Y le preguntamos a, no sé, 20.000 profesores de Internet que vayan respondiendo a estas preguntas en Internet. ¿Cómo hacemos los acuerdos entre jueces? Es bien complicado, porque aquí no tenemos los mismos datos de los cuales se ha hecho la teoría de acuerdo entre jueces, por ejemplo, digamos. Pero bueno, eso es lo que hacemos. Entonces, resumiendo, sin ilustrar el algoritmo, porque sería, yo creo que tedioso, la construcción de un espacio de conocimiento requiere la definición del dominio Q y, hasta el momento, expertos que respondan preguntas del tipo 1. Y lo que vamos a obtener es eso de ahí. ¿Dónde nosotros vemos las claras y evidentes aplicaciones? ¿Se mueve esto o no se mueve? Ahí. Ya. Una aplicación es a nivel curricular. Esto es como ir a buscar una noción más amplia del currículum escolar. Ya el currículum no es una lista, o puede ser las bases curriculares si quieren, no una lista. Claro, esto alguien podría decir, se parecen a los antiguos mapas de progreso. Sí, podría ser. Y entonces lo que uno hace es, queremos pasar de una noción lineal de aprendizaje a una de diferentes caminos de aprendizaje. Sí, porque entonces ahora tenemos estos caminos donde dice, mira, si yo quiero terminar enseñando todo lo que hay en Q, aquí hay varias maneras de llegar a eso. No hay una manera única de llegar a eso. Entonces nosotros podríamos a veces, con nuestro colega en el grupo, decimos, esto es una manera nueva de un curso de currículum. Aprendemos espacios de aprendizaje. ¿Cuál es el desafío? Construir los espacios de conocimiento de los diferentes subsectores de nuestro país. Eso no está acá. Hay experiencias en Estados Unidos en educación, digamos, media y en educación superior. Hay experiencias en Alemania, ¿ya? Pero no hay muchas experiencias en el mundo. Otro sería lo de la diversidad de aprendizajes. ¿Qué es lo que pasa? Que a uno le gustaría, y es evidente que lo podemos hacer, lo voy a poner acá, yo podría ahora hacer pruebas o estructuras de pruebas en cada uno de estos estados de conocimiento. Y un profesor dice, a mí me gustaría saber si este estudiante está o no en este estado de conocimiento. Y uno le aplica la prueba. Y la chiquilla responde, y dice, sí, está acá. Ah, ok, me gustaría saber si se mueve para acá. Le hago la prueba y no está acá. Yo ya sé cuál es el camino que debería seguir en relación a este dominio. Y hay otro estudiante que a lo mejor está aquí. Entonces lo que queremos decir es que uno puede ubicar en una sala de clases, cuando uno tiene, por supuesto, a disposición este espacio de conocimiento, uno puede ubicar dónde están los estudiantes. Y los estudiantes no están necesariamente en un único lugar, en un único estado de conocimiento. También se puede hacer en términos más técnicos, en el sentido de que uno puede calcular la probabilidad de que los estudiantes estén en cada estado, pero uno lo puede dejar en un sistema experto al lado, qué sé yo. Pero en términos muy simples, incluso si un profesor tiene esto a la mano y él mismo hace su prueba y ve dónde están sus estudiantes.
Y el punto entonces es que los identifico en diferentes lugares y uno podría decir, pero lo digo con mucho cuidado, ¿no es cierto?, es una manera de explicitar la diversidad de aprendizaje en el aula. Ahora no tengo idea verdaderamente si tengo 40 alumnos en la sala de clase y tengo diferentes alumnos clasificados en diferentes estados de conocimiento, ¿cómo lo hago para gestionar eso? Por lo menos hay un instrumento para explicitar la diversidad de aprendizaje. Y lo tercero, que es algo que también nos interesa a nosotros aquí en la Universidad Católica y en particular en la Facultad de Matemáticas, que es algo importante incluso en una de las nuevas leyes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la carrera docente, diagnosticar a los estudiantes. Y uno dice, ¿dónde están los estudiantes cuando van a comenzar a aprender matemáticas universitarias? Y claro, si uno tiene el espacio de conocimiento de todo el currículum de enseñanza media, por ejemplo, uno podría hacer pruebas de diagnóstico en el sentido de identificar dónde están mis estudiantes antes de comenzar. Y vuelvo atrás nuevamente y supónganse, de nuevo con este pequeño ejemplo, un estudiante que va a ir a estudiar ingeniería está acá. Y yo sé entonces más o menos en qué debería consistir el remedial, si y solo si este dominio Q es pertinente para las matemáticas universitarias que se va a requerir en ingeniería. A lo mejor tengo un estudiante acá y va a ir a estudiar psicología y entonces también tengo que definir ese dominio Q en relación a eso. Ustedes saben en todo caso que los primeros cursos de matemática, al menos en nuestra universidad, son bastante similares en lo que se supone, se espera, conozcan nuestros estudiantes. Entonces, tengo que ir para allá. Tenemos esas posibles 3 aplicaciones. Con esto termino. Esto es una manera adicional, no alternativa, sino que adicional de modelamiento psicométrico del concepto de aprendizaje. Queremos tratar de encontrarnos un poco más con lo que uno escucha de los expertos educacionales, que es el aprendizaje. Así que hay que aceptar el desafío que involucra el concepto educacional de aprendizaje, y esto de los espacios de aprendizaje va por ese camino, que se aprende por diferentes caminos, y eso ciertamente es coherente con lo que nos enseñan los expertos en educación y los mismos profesores de las aulas, con la diversidad en el aula. Pero también esto amplía la mirada de cómo se construyen los instrumentos de medición. Los protocolos que existen, todos los protocolos que existen, las tablas de Bloom y todas las matrices que hacemos, incluso si hacemos, usamos habilidades y contenido, y bueno, y ahí a veces uno puede empezar a hacer discusiones. Hay que dar un paso más, digamos, porque construir espacios de conocimiento tiene aspectos adicionales. Entonces es como dar un paso adicional, pero en relación al servicio de la diversidad en el aula. Eso, muchas gracias.